Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Esa lucha de conexión con los hijos. Y cuando yo tenía más o menos 15 años, ahí por 1974, estaba en bachillerato, mi papá se fue de casa, ya les he contado, más bien mi mamá le pidió gentilmente que se fuera. Y pues ya no lo veía, ya no estábamos tan juntos, pero mi papá siempre trataba de conectar. Pero si ustedes hubieran conocido a mi papá, y me hubiera encantado que lo conocieran, es una persona súper callada. Yo diría que tímido. Yo creo que de ahí saqué yo mi timidez, ¿verdad? La poca timidez que pueda tener, de ahí la saqué. Amable, él era como así, ¿verdad? Nos poníamos a comer a la mesa. Para empezar, en la mesa no se pelea, en la mesa no se dicen malas palabras y nadie puede comer sin camisa. Nadie puede comer sin camisa en la mesa, ¿verdad? Y él no era como que dictaba muchas reglas, ¿verdad? De hecho era muy callado. Salíamos a pasear, a él le gustaba caminar y estaba pensando, hijos, Débora y hijos, que los paseos de mi papá pues eran súper interesantes, ¿verdad? Nos subía en la 29 que llegaba hasta Loma Verdes, hasta aquí por la farmacia, ¿verdad? Ahí nos bajábamos, casi no habían casas en todo esto de aquí, hermano, era el volcán y por eso se llamaba Loma Verdes. Y ahí nos sentábamos a ver la ciudad un buen rato y decía, ahora lo voy a llevar a conocer. Y entonces yo pequeño, y mi papá nos hacía conocer San Salvador muy particularmente. No nos pasábamos la calle para agarrar la 29 de regreso, la que iba por el paseo. No, nos íbamos caminando. Cuando ya íbamos llegando al Salvador del mundo, hermanos, al Salvador del mundo, mi papá decía pausa. Pero no decía, viste aquí, mira qué lindo, dale, ya vas a llegar, hijo, no te rajes, caminá. De repente, silenciosamente me ponía sobre sus hombros, porque yo habré tenido unos 6, 7 años tal vez, y era bien gordo, pobrecito mi papá. Yo era gordo, no mi papá, ¿verdad? Era como niño ceteco, más o menos. Si no sabe qué es un niño ceteco, pregúntele a sus abuelos, ¿verdad? Porque ya no sé ni si existe ceteco. Pero la cosa es que no hablaba todo el camino. Salvador del mundo, 5 de yuca para cada uno, y decía, hoy les voy a enseñar otra parte de la ciudad, otra gran camellada, hermanos, hasta el Parque Cuscatlán. Ahí en el Parque Cuscatlán otra vez, ¿verdad? A sentarnos un rato en la grama, y decía, vamos, les voy a enseñar otra cosa, al centro, hermanos, otra camellada para el centro. Y ya cuando estábamos en el centro, él decía, estamos cerquita de la casa, vámonos a pie. Hoy nos vamos a ir a pie, ¿verdad? Y ahí vivíamos en la Plazuela Ayala, ahí por la zona del mercado de la Tiendona. Así que se imagina usted una remada, pero una remada desde aquí arriba hasta allá abajo. Y mi papá no hablaba. Porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos o los varones, los hombres, es cómo conectamos. No es un asunto natural, no es tan natural. Cuando mi papá se fue de la casa, pues, créanme, no extrañaba mucho las camelladas que pegaban, caminada larga sin descanso. Pues traduzco para los gringos, ¿verdad? Caminada larga sin descanso. No era que extrañaba eso, pero mi papá anhelaba conectar. Y entonces, por los asuntos con mi mamá, nos citábamos, o él me citaba para poder verme en una casa que tenía mi hermana en Colonia Batepec, y él aparecía allí, hermanos, con un boca colorada de este tamaño que jamás un bicho de 16 años se iba a comer. Y entonces aparecía con el gran pescadón y era, aquí te traje, ¿verdad? Y ahí pasábamos, él se sentaba, ¿verdad? Cruzaba su pierna y empezaba a sobarse el bigote así. No tenía bigote, se rasuraba, yo me rasuro como él se rasuraba. Y no hablábamos. Toda una tarde de sábado.
15 días después me volví a llamar y me decía, te tengo unas cosas, te las voy a entregar. Una bolsa de sunzas, hermano. Si nunca han comido sunza, es una delicia, pero ¿qué hace un bicho de 16 años con sunzas? Allá a los días apareció con ocra se llama, ¿verdad? Ocra es una planta de exportación más amarga que ver morir una mascota, hermanos. O sea, es una cosa tremenda. Y aquí te traigo. Con el paso de los años descubrí que era todo el amor de mi papá queriendo conectar con su hijo. Para entonces mis hermanos estaban fuera del país, mi mamá estaba menopáusica y mi abuela anciana. Así que imagínense usted lo que significaba para mí. Al final no me importaba si era un Boca Colorada o sunzas o una bolsa de ocras. Y cuando nacieron mis hijos, esto mis hijos lo deben recordar, aparecía por nuestra casa con una bolsada de dulces de dulcería americana, ¿verdad? Todos con caries, todos estos con caries, gracias a la conexión de mi papá. Conectar es una de las cosas más difíciles que hay. Y nosotros como hombres, hijos, hijas que están acá, créanme, no es tan natural como ese vínculo con mamá que aparece muy fácilmente con papá. Si ustedes tienen una buenísima conexión con papá, casi que considérenlo un milagro, porque naturalmente no funciona así. Esta mañana yo quiero bendecir a los papás. El título del mensaje es Un padre que ama. Y como esto de expresar el amor tiene tantas variables, y una de las variables es esa conexión que uno siente que de repente pierde, porque Otto se va a la niña por estos meses por allá, pero créeme, su corazón queda conectado con el tuyo de una manera muy especial. Y ahí es cuando uno comienza a ver todos esos vínculos, esfuerzos y esos esfuerzos con que papá trata de conectar con sus hijos, trata de conectar. Así que papás que están acá esta mañana, independientemente de cómo haya corrido la vida hasta este momento, porque me alegró escuchar a Leo decir, aprendí a tratar con mi papá. Aprendí a apreciar las cosas de mi papá. ¿Quién cambió más en ese periodo? ¿Cambiaste más tú o cambió más tu papá o cambiaron los dos en todo este periodo? Pero yo, hijo, te bendigo porque te vi correr con la salud de tu papá, con el funeral de tu papá, con todos los detalles de la partida de él, y hablar de tu papá de la manera que hablaste. Eso significa conectaste con él. Mi propósito esta mañana es reconocer papás que están acá, los que ya casi que estamos terminando de criar nietos y los que están comenzando a tener hijos. Quiero reconocer su labor como papás. Mi deseo es que usted esta mañana experimente bendición. Mi deseo es que los hijos que están con usted o a lo mejor lejos de usted por las razones que sea, no siempre malas, muchas veces buenas, que sus hijos se sientan orgullosos. Mi anhelo esta mañana es que al terminar este servicio ustedes se levanten y abracen a su papá y le digan, papá, gracias, lo estás haciendo o lo hiciste, conectaste con nosotros. Y hay una historia que la conoce bastante gente, hasta la usan para referirse a cuando un hijo se porta mal. Hoy quiero hablar de un padre que se porta bien. Y le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Conocidísimo. El hijo pródigo. Pródigo significa que es muy despilfarrador. Hace algunos años prediqué acerca del padre pródigo, el que despilfarra su vida en favor de sus hijos. Pero ahora vamos a leer esta historia de nuevo y quiero pedirles que busquen por favor Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15 versículo 11. Jesús está contando algunas historias o parábolas relacionadas con la búsqueda de Dios de Israel. Les habla primero de algo que se ha extraviado y la primera es la oveja perdida. Esta no es una parábola eclesiástica, es entre Jesús e Israel, la moneda perdida, Jesús e Israel, y debo decir el hijo pródigo, Jesús e Israel. Pero
tiene aplicaciones muy hermosas que creo que son válidas para nosotros. Por eso el versículo 11 comienza con un también. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, el menor, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, enséñanos a ver los principios de un padre que ama y que intenta por todos los medios de mantener la conexión con sus hijos, para que podamos glorificarte, agradecerte y que podamos bendecir y también agradecer a nuestros padres, Señor. Algunos van a poderlos abrazar, otros vamos a pensar en papá y vamos a decirte a ti: muchas gracias por el papá que me diste. Y si hay cosas que corregir, yo te ruego que tu palabra nos ilumine cómo hacerlo. Pero la cosa, Señor, es que te pido que nadie salga de esta nave, de este templo, sin haber recibido la palabra que preparaste para cada uno en la eternidad, quizás, Señor. Gracias, dale fruto a tu palabra. Si alguien no te ha recibido como Señor y Salvador a tu Hijo Jesucristo, te ruego que esta mañana sea el día de volver sus ojos hacia ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Ahí está la historia maravillosa. Hay como un montón de facetas. Este es uno de esos pasajes que uno puede preparar relativamente fácil, 5, 6, 8, tal vez 10 sermones, y no digamos un estudio exegético versículo a versículo, tratando de entender los detalles culturales, que son muchos, y los detalles circunstanciales, que son amplios. Pero esta mañana yo quiero enfocarme en el corazón de este papá, y es obvio que este es un papá que ama. Ahora quiero que vea un asuntito antes de seguir adelante con la historia. Muy amoroso puede ser el papá, muy buen padre puede haber sido y ejercido su paternidad de la mejor manera posible. Esto, digamos, que se palpa en la historia. Ahí está este hombre que tiene estos 2 hijos ya grandes en medio de un sistema cultural y de asignaciones y todo lo que usted quiera, pero me suena, me huele, puedo percibir que era un hombre bueno, un papá calidad. Pues déjeme decirle que hasta el papá mejor del mundo puede tener un hijo menor que decide salir. Y un hijo mayor que nunca ha estado contento y ha guardado mucha amargura en su corazón. Hermanos, yo me siento liberado, porque independientemente de cómo haya sido este hombre, y a mí me parece que fue un buen hombre, tiene una situación en la joven adultez de sus hijos que ningún padre quisiera tener. Que un hijo salga de la casa a romperse la vida porque uno sabe que se la van a romper por un mero capricho o una filosofía, una manera de pensar,
y otro hijo se queda en la casa, pero enojado. Porque más adelante en la historia, usted la puede leer después, ese hijo está muy enojado. Pero en medio de todo esto hay tres cosas que quiero mencionar de muchas. Son tres cosas por el tiempo. De muchas que hay aquí, que este papá las tiene como característica. La primera de ellas es los padres que aman. Los padres que aman aplican justicia. Aplican justicia. En Lucas 15:12 dice, el hijo menor le dijo a su papá, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Hay una total desconsideración en la petición, porque ese antes que mueras no sabe cuántos años su papá iba a necesitar contar con los bienes familiares para salir adelante. No se sabe si tiene 60 años o tiene 80 años y el patrimonio familiar, que es lo que ese hombre construyó por años con alguna ayuda de sus hijos, ahora sus hijos le están diciendo, dame lo que me toca. No sé exactamente cómo era la ley en aquel momento, pero un hijo menor no tenía prioridad. Un hijo menor no era el que podía pedir esto de primas a primeras. El mayor tal vez podía hacerlo, pero aquí está este hijo diciendo, antes que te mueras, dame la herencia. Ya de por sí nadie entrega herencias antes de morirse, pero papás, arreglemos todo antes que ese momento llegue. Hable con los abogados de la iglesia y dígales qué me recomendás, y le va a decir, ok, hace esto, esto y esto. Haga testamento. No sé cuántas veces hemos dicho eso aquí. Haga testamento, porque la familia es demasiado extensa cuando nosotros fallecemos, y no vaya a ser que pase algo ahí en el futuro que usted y yo no queremos que pase, pero en vida le está diciendo eso. Entonces el padre accedió. Y esta palabra aparece remarcada ahí en la pantalla, porque simplemente dice accedió. En la Reina Valera que leímos solo dice y les repartió bienes. En las versiones más antiguas aparece accedió a repartirle los bienes. El acceder es un acto de la voluntad. Y déjeme sugerir esto. Accedió a algo a lo que no estaba obligado. Y lo hace con una gran justicia. Dice, hijo, te voy a dar la parte que te tocaría hasta que yo me muera. Pero también a tu hermano le voy a conceder su parte. Porque si ve la construcción del pasaje, dice que a ambos hijos les dio lo que debía darles. Cuando veo a este papá, me doy cuenta que en esa aplicación de justicia no hay tacañería, no hay posesión de los bienes, no hay una actitud que marque, sí, pero primero me voy a proteger yo. 50% para mí, 25% para tu hermano y 25% para vos. No se ve esto por ningún lado. En realidad, el hombre está haciendo un acto de justicia, de esos actos de justicia en los que se tienen que hacer cosas aún en contra de lo que más anhelamos nosotros, papás, en nuestra vida. Y yo, papás, los bendigo y los felicito porque ustedes han hecho no sé cuántos actos de ese tipo de justicia con sus hijos, y no solo grandotes, así como estaban estos, ya a veces pequeñitos. Estoy hablando de ese concepto de justicia de la Biblia y particularmente del Antiguo Testamento, en donde la palabra justicia no está relacionada siempre con el tema de leyes de la república o leyes del reino. Justicia es una característica del corazón implantada por Dios en el ser humano. Por eso cuando usted dice, y no había otro hombre más justo que él, no está diciendo que no pecaba, solamente dice que tiene una cualidad muy particular, y es la siguiente: permanente busca el bien de todos los que está alrededor, así tenga que sujetar su propia conveniencia a esa aplicación de justicia. No se guarda nada para sí, sino que está tratando de hacer lo que es más conveniente para todos los demás. Y en ese momento tiene una crisis tremenda. El hijo mayor está oyendo el tema y se va a enterar del tema. El hijo menor está pidiendo un derecho que le corresponde, pero todavía no. Y él dice, voy a hacer algo que parece que es una necedad, porque de repente si a mí me dijera esto un hijo, a lo mejor uno dijera, no, fíjate que no.
espérate que me muera. Espérate que me muera. O sea, ya cuando ande bastón, que a veces el bastón uno no lo ocupa para caminar, sino para espantar los sopes que ya se le andan acercando a uno encima, espérate que me muera. Pero este hombre dice, no, voy a hacer lo que en este momento es más conveniente. Y esto déjeme sugerirlo nada más. ¿Sabe qué quiere hacer en este acto de justicia? Dos cosas. En mi corazón no hay ninguna preferencia para uno o para el otro. Este tema de las preferencias fue muy marcado en el Antiguo Testamento. Jacob y Esaú, y como ellos podemos mencionar a un montón. Los hijos de Salomón, David mismo, a unos hijos los trató de una manera y a otros de otro, pero él, justicia. No tengo preferido. De repente esta es una conversación permanente, no el preferido de mi papá, no la preferida de mi mamá, ¿verdad? No, el preferido de los dos. Es una conversación que a los papás nos incomoda porque de repente puede ser que haya papás que con unos tienen como un vínculo más fácil de racional, con otros es un poco más difícil, pero en realidad nos gozamos con todos y lloraríamos por todos. Yo sé papás que son así. Pero una cosa que yo veo en este hombre que ama haciendo la justicia aunque las cosas vayan en contra de él mismo. Valorar. Hermanos, papás, valoremos actuar de una manera justa, aún por encima de nuestros legítimos derechos. Es un acto muy especial y particularmente cuando no deja ninguna brecha que diga, es que este es el favorito, es que esta es la favorita, es que este... No, los trata con la misma justicia los dos y eso está en contra aún de ellos. Y a mí me encanta este acto de justicia. Pero lo otro que quiero mencionar aquí, ¿saben qué está haciendo? En un espacio donde el hijo menor está construyendo un muro así de ancho, más grueso y altísimo. Su papá con esta actitud deja una pequeña ventana, una pequeña grieta por donde algún día va a poder escarbar para que el hijo pueda volver fácilmente y encuentre alguna puerta abierta. Cuando los hijos se van, papás que están acá, nunca les cerremos la puerta definitivamente porque tarde o temprano van a volver. Y este papá lo que está haciendo en su concepto de buscar el bien, está viendo el futuro y dice, si yo mantengo el muro y si le agrego mi propio muro a esto, mi hijo jamás va a poder volver a entrar. Al otro lo tenía ya adentro, pero este tenía que poder volver a entrar. Y deja esta ventanita. No puede decir que no le di lo que todavía no merecía. No puede decir que tuve un gran pleito con él cuando se iba. No puede. No puede decir que obré con injusticia. No puede decir que yo lo mandé sin nada, a romperse el pecho al mundo, sin nada en las manos. No puede decir eso. ¿Y sabe qué? ¿Qué son esos? Son como las claraboyas de los barcos, como esas ventanas de los barcos, ¿verdad? Selladitas, pero que dejan una entradita de luz, la posibilidad de que algún día pueda volver. De que algún día recuerde, como sucedió, que hay un lugar más seguro para él que se llama mi casa. Mi papá. Papás, gracias por obrar con justicia con sus hijos, por no dilapidar sus bienes con personas que no tienen que gozarlo o con dependencias que no tienen por qué quitarlo de la mesa de sus hijos. Papás que están acá, gracias porque no obran con tacañería, no obran con avaricia ni codicia, no obran con maltrato ni groserías. Gracias papás que están acá esta mañana por no cerrar las puertas de tal manera que ese sinvergüenza jamás vuelva a la casa, que nunca, que se vaya hoy pero que sepa que aquí no puede volver. Papá, gracias porque en la justicia de ustedes con la que obran como papás están pensando en algo más, están pensando ojalá que vuelva. Eso la Biblia le llama varón justo, y los papás que aman son varones justos. La segunda cosa que yo veo en la vida de él es que los papás que aman marcan el corazón de sus hijos, yo prediqué de esto rápidamente, hablé de esto el domingo pasado. Tuvimos un miércoles para hablar este tema de marcas en el corazón. Y ciertamente se habló de esas marcas negativas que aparecen en el corazón y me dio tanto gusto oírte, Leo, porque no habíamos hablado de este tema, pero oír
que tu papá había dejado esas largas conversaciones muy marcadas en tu corazón. Y como dijiste, no fue el padre perfecto, no fue un buen padre, fue un hombre que ahí estaba. Podés hacer una lista de errores, como puedo hacer la lista de errores de mi papá, o usted puede hacer la lista de errores de su papá, pero ahí en algún punto de la vida dejaron algo. Yo decía, en esas grandes caminadas que pegamos con mi papá, conocí San Salvador, porque su conversación era así. Mira, chiquito, hermanos, chiquito. Mis hermanas ya no querían salir con él, porque mi hermana mayor me lleva 20 años, la otra me lleva 19, la otra me lleva como 8 años, ¿verdad? O sea, ya mis hermanas no querían salir. Mi hermano creo que ya para entonces andaba de patechucho, porque no me acuerdo mucho de haber caminado con él. Pero las marcas de mi papá, vaya, mira, ¿qué calle es esta? ¿Qué dice ahí? Y yo, 99 Avenida Norte. Allá abajo, 97 Avenida Norte. Y aquí, ¿por cuál vas? 73 Avenida Norte. Y aquí, ya llegando al Salvador del Mundo, 71 Avenida Norte. Todas las calles de este lado están por de dos en dos y son impares. Ya vas a ver cuando llegue. Te voy a enseñar cuando lleguemos más allá. Avenida España, ¿qué dice ahí? Segunda Avenida Norte, Cuarta Avenida Norte. Y aquí ¿qué calle es? Tercera Séptima, que es como el duro blandito, ¿verdad? Más Tercera Séptima, calle Oriente. Novena, calle Poniente, Parque Centenario, 13, calle Oriente, la Cafetalera. Ya vamos llegando y esta se llama tal y tal. Y así me aprendí la nomenclatura. Allá sale el sol, mira, el sol siempre sale al oriente. Deberías de ponerte de pie. Ahora señalame para dónde está el oriente. No hay forma, pues mi papá, esta era la marca con mi papá. Donde quiera que vayas, ubica el norte. Yo estaba chiquito, hermano, pero ahí me tienen en Ciudad de México saliendo del metro, ¿verdad? ¿Y para dónde estará el norte si para empezar el sol ni se ve? En todo esto, todo nublado, ¿verdad? Y las calles diagonales, medio mazonas, las calles todas diagonales. Pero mi papá me enseñaba cosas de esa naturaleza. Así que vamos con los hijos y salimos a algún lugar a pasear. Y yo tengo mis momentos de silencio y empiezo a dar vueltas. Veo para dónde pegan mis sombras, si pega para allá o está aquí. Y una hora después vuelvo a ver para dónde se ha movido la sombra y dice, ya sé dónde está el norte. ¡Pah! Ahí está, mi papá, huellas de mi papá. Huellas de mi papá. Los papás que aman marcan el corazón de sus hijos. El hijo pródigo, llamado hijo pródigo, en el versículo 17 dice unas palabras que a mí me conmueven. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en esos versículos yo descubro un montón de cosas que estaban marcadas en el corazón del hijo. Por ejemplo, papá es bueno, porque hasta los jornaleros tienen suficiente que comer. Papá es una persona de negocios, es un emprendedor máximo, tiene jornalero bajo su salario, bajo su cobertura. Papá es un emprendedor, produce. Todo lo que hace produce tanto como para que los jornaleros tengan comida también. Y tienen más que yo, porque mi papá es bueno. No va a dejar que ninguno de ellos se acueste sin cenar o duerma sin estar bajo cobertizo. Mi papá es bueno, son las marcas que quedan en el corazón. Luego va describiendo todo lo que pasa y dice, yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. ¿Dónde creen que aprendió el concepto de pecado y de perdón? ¿Dónde creen que aprendió el concepto de consideración? Y que no lo juzgara, que lo pudiera recibir. Porque si él no hubiera sido marcado por un papá perdonador, jamás se le hubiera ocurrido ir a buscar el beneficio de su papá, siendo un hombre mayor que viene revolcado de la vida. Pero ve las marcas que papá le dejó. Hay que trabajar, hijo. Y cuando trabaje, sea bueno con sus empleados, sea honesto, sea correcto, págueles lo que les tiene que pagar. No se clave la AFP ni el seguro social. Sea justo.
Y va a ver que sus empleados van a estar mejor que otro montón. Y esto quedó grabadísimo en la mente del hombre. Son las marcas en el corazón. Si voy a mi papá y le pido perdón, yo ya sé que me va a perdonar. Él sabe el tema, el hijo sabe el tema, porque lo aprendió en la casa de su papá. ¿Se dan cuenta, papás? Quizás no tuvo una lección de escuela dominical para enseñarle estos temas, pero cada día modeló estas cosas. Cada día. Hasta con el ganado quizás modelaba esto. Va a parir una oveja, vámonos, son las 3 de la mañana. Sí, vámonos, que no sufra la ovejita, que no sufra. Si fue ganadero y sufría una vaca, a lo mejor hasta lo vio sacrificar a una vaca para que no sufriera más. Eso le haber dado miedo al hijo, ¿ve? No, hombre, mi papá cuando uno está sufriendo, un machetazo le pega, ¿ve? Todas esas cosas quedaron marcadas en el corazón. Luego dice, le voy a pedir perdón, he pecado contra el cielo. ¿De dónde el concepto de cielo? Porque este concepto de cielo no son los astros, no es filosofía oriental, ni cosas babilónicas. No, se está refiriendo a que hay un Dios único y verdadero, que es perdonador, que es misericordioso, que sus misericordias son cada día, pero que también es un Dios santo, perfecto y que no admite el pecado delante de él, pero también es perdonador, el Dios que está en los cielos. Eso de he pecado contra mi Padre y contra el cielo es una huella en el corazón. Papás, marquemos, gracias por marcar con esa huella la realidad de Dios en el corazón de sus hijos. Y hijas, gracias, porque si papá no las puso, a usted le va a tocar comenzar una nueva generación que sí haga lo que su papá no pudo hacer. Mi papá religioso nunca fue. Nunca entendí el pensamiento religioso de mi papá. Nunca, no supe. Hasta el día que mi papá se entregó a Jesucristo en una predicación mía en la iglesia bautista Miramonte, creo. Y le bauticé unos días después. Le bauticé porque mi papá era muy previsor. Estaba convencido, creyó. Pero ese día él oyó que con Diana íbamos a hacer una exploración misionera en España y nos íbamos por un buen rato a España. Y los papás de uno siempre tienen miedo. Mi suegra no llegaba a la iglesia cada vez que iban a hablar de misiones porque ella presentía que esta Diana y yo podíamos salir de misioneros algún día. Y ese día dijimos, Pastor Germán, hermano Luis, no van a estar en un viaje misionero, ¿verdad? Y entonces mi papá me dijo esa tarde en casa de mi hermano, me dijo, quiero que me bautices antes que te vayas, porque se puede estrellar el avión y ya no me va a bautizar. Mi papá era previsor, me marcó, ¿verdad? Era un hombre previsor. No va a hacer que te pelees, bautizame antes de irte porque no quiero que me bautice nadie más. Pero se da cuenta de qué cantidad de cosas aparecen allí que son marcadas en el corazón. Y en el momento más oscuro de su vida, este hijo comienza a revisar las marcas del alma, las de la mente, las del cuerpo. Comienza a añorar, volver al único lugar seguro que tiene, porque papá se encargó de marcarle el camino con huellas en el corazón, con marcas en el corazón, con hermosas cicatrices de principios, valores y de fe genuina. Y este hijo está bien marcado, hermano, bien marcado por la obra de su papá. Los papás que aman verdaderamente, intencionalmente marcan el corazón de sus hijos, intencionalmente, para que sus hijos en algún momento de oscuridad puedan volver. Si hubiera algún hijo escuchándome esta mañana en redes sociales o a lo mejor acá, aunque creo que acá no, pero si esto te hace sentido, volvé a casa. Volvé al cuadro de valores, volvé al lugar seguro, volvé al cuadro de tu fe, volvé al cuadro de tus convicciones que fueron puestas por papá ahí en tu corazón. Volvé para imitar los buenos años del viejo que todavía le quedan. Volvé, no podés seguir así, hay que volver y como este hijo pródigo decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí viene la tercera cosa.
Aquí viene la tercera cosa, voy a saltar las marcas palpables de papá porque es una lámina importante. Quiero decirles que todo lo que he dicho es la palabra de Dios. La principal marca en el corazón es la palabra de Dios. Y ahí tienen Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hijo mío, está atento a mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón. Ahí está, hermanos. La palabra de Dios. Enséñeles desde lo más pequeños que pueda a guardar estas marcas de la palabra de Dios en el corazón. Y en último lugar, los padres que aman siempre afirman la identidad y la dignidad de sus hijos. Siempre, siempre. Soy de una generación que no podía consentir algunas cosas. Aquello de que mis papás me echaron de la casa era bien seguido, muy, muy frecuente, y no podían volver. Si una niña, por las razones que fuera, a los 14, 15 años esperaba su primer bebé, la echaban de la casa o la mandaban a vivir a saber a dónde con los tíos, y las cosas a veces eran peor que en casa. Soy parte de una generación que si alguien cometía una falla o un pecado de esta naturaleza, hijo o hija, dejaban de ser hijos en la misma categoría que los demás. Es más, los nietos no eran vistos igual. No era igual tener nietos legítimos que nietos naturales. Y todavía las mamás decían algo horrible, pero se decía: hijo de mi hijo, no sé si será. Hijo de mi hija, mi nieto será. Durísimo. Y no volvían a ser iguales. Se le quitaba la única cosa digna que un adolescente o un adolescente podía tener, la identidad familiar, se les retiraba. El hijo pródigo hizo cosas como para que su papá no lo volviera a recibir en casa. Fue grosero, fue abusivo, fue exigente, se fue de la casa, dilapidó todo, vivió una vida horrorosa, horrorosa. Y todo el mundo se enteró de aquello, o sea, echó por la borda todo el buen nombre que aquel papá podía tenido. Porque no falta el que dice: y miren a don fulano tan bien que se ve, y el hijo que crió, ahí le salió borracho, metido con rameras, gastando el dinero por todos lados, y la gente ya ni habla mal del hijo o hija perversos, como en el caso del hijo pródigo, hablan del papá y la mamá, porque le roba la sociedad, le roba también la dignidad, le roba todo. Y una de las cosas que este papá que ama hace, y hace perfectamente bien, y lo hace porque nunca lo perdió, nunca lo echó a perder, pero una de las cosas que hace es que vuelve y afirma la identidad de sus hijos. Cuando el hijo vuelve, versículo 21 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, al montón de gente que se acumula alrededor de la familia, porque quieren ver, a ver cómo reacciona don Germán en esto, a ver qué pasa, ¿verdad? Y me imagino que los que se reunían con él en la sinagoga han de haber estado pendientes. Allá dicen Deuteronomio que al hijo que sea no sé qué, no sé cuánto, hay que apedrearlo en la salida de la ciudad, ¿verdad? Al contumaz y rebelde no tiene nada que ver, hay que apartarlo de no sé qué, ¿verdad? Y el hijo no puede, y la hija inmunda, indigna. Y este papá está rodeado de los
de los que a veces hablan y murmuran y conocen y están pendientes qué va a hacer don fulano. Y en ese de qué va a hacer don fulano, qué va a hacer don papá del hijo pródigo, qué va a hacer este señor, están pendientes porque hay un sector de ellos que dice: no, pero este viejo es crack, este va a salir con una que nos va a sorprender a todos, este es calidad. Ya van a ver, óiganlo, no, ¿y qué va a hacer? ¿Lo va a echar? Sí, mira, ¿de dónde viene? Hasta cerdos ha estado criando. Inmundo, porque el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Ahí están pendientes, está el pueblo, ¿verdad? Es como cuando hay un accidentito en la carretera, gran tráfico porque se toparon dos bumpers, y no es por el accidente, es por los meques, hermano. Sí que somos meques, vea. Pues así están ahí. Y el papá está viendo a su hijo lleno de emoción, de amor. Él ha corrido, a lo mejor todos los días iba para ver. No apareció mi hijo hoy, no apareció. Pero ese día cuando el bicho aparece, bicho como de 40 años, aparece el bicho. Entonces va él y corre y se le prende, se le cuelga del cuello y lo besa, lo abraza, y todos están viendo qué va a pasar. Desde ahí le comenzó a devolver la dignidad, le comienza a devolver el nombre. Me encanta esta parte a mí, porque entonces dice: vaya, ustedes me quedan. No dice: ustedes siervos, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle el anillo y cálcenlo, porque mi hijo. Y déjeme decir que la fuerza de todos los dos versículos recae en mi hijo. ¿Hay alguien que se atreva a decir lo contrario? Y le devuelve totalmente la dignidad. Lo cambia, seguro lo bañan, le dan un vestido adecuado a la persona que es, lo calzan de una manera especial y le ponen un anillo. Porque el anillo es símbolo de pertenencia, es símbolo de que es mi sangre, es mi heredero, y lo que sobre de aquí todavía le va a caer a él, es mi hijo. Y ay de aquel de ustedes que se atreva a levantar algo en contra de mi hijo. Papás, Dios los bendiga por devolverle la dignidad a los hijos cuando los hijos fallan y el mundo se las quiere negar, y usted dice: este es mi hijo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque mi Padre Dios hizo exactamente lo mismo conmigo. Me le perdí por 19 años de mi vida, me le perdí bien, me le perdí, me le extravié. Nunca me quitó su ojo de mí. Siempre estuvo pendiente, siempre. Y los mismos 3 principios que le he compartido, los mismos 3, mi Padre Celestial me aplicó justicia. Dios mi Padre me aplicó justicia. Y por eso dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, y aquí viene la justicia, Cristo murió por nosotros. No mi iglesia, no mi filosofía, no mi cherada, no los del barrio, no la familia, no mi carrera, no. Cristo murió por nosotros, y dice la palabra que en Cristo fue hecha la justicia que me tocaba a mí pagar sin efecto. Mi Padre me ama porque me aplicó la justicia, y siendo pecador me recibe. Jesús me lava, me limpia, me prepara, me viste, y el Padre Celestial lo vuelve a recibir a uno en casa. Y dice así la palabra: porque a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es lo mismo. Este papá es Dios conmigo, marca mi corazón, mi Dios marca mi corazón. En 2 Corintios dice: y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Dios comienza a marcar mi vida. Y mire, yo le voy a decir una cosa, este es un atrevimiento, pero hay un montón de detalles de mi niñez que poco a poco han ido volviendo. No me acuerdo qué pasó anoche a tales horas, pero me empezaba a recordar de cosas de mi niñez.
en donde seguramente Dios, mi Padre, me iba preparando el camino. Algunas cosas me gustaban, otras cosas no me gustaban, pero Dios, cuando vengo a los pies de Jesucristo a los 19 años, marca mi corazón, me pone como un sello, como una marca, y el Espíritu Santo me comienza a enseñar cómo caminar, y voy descubriendo en la Biblia las cosas que dice para mí, ¡pum!, se vuelven marcas en la vida. Mi Padre me marca. Y mi Padre afirma mi identidad o mi dignidad. En 1 de Juan 3:1 dice la palabra: miren qué amor tan inmenso tiene Dios el Padre para con nosotros, que nos ha proclamado, nos hace ser llamado hijo de Dios. Y me devuelve totalmente mi dignidad. Mi dignidad no se quedó en mi historia pasada, ni siquiera en mi presente está mi dignidad y mi identidad. Es más, tampoco descansaría totalmente en el futuro. Mi dignidad descansa en el hecho en que fui llamado hijo de Dios. Padres de familia, esta mañana los bendigo por amar a sus hijos de esa manera tan especial, pero tan especial como lo he mencionado, aplicando justicia sin condiciones, marcando el corazón de sus hijos, dándole dignidad e identidad como hijos que son de usted. Los bendigo, papás, los bendigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús pongo a cada papá que estamos acá y a los que lo van a hacer. Quizá algunos de ellos no recibieron nada de todo esto que he dicho, pero esta mañana les puedes cambiar la perspectiva para ser papás de este calibre, Señor. Te ruego, Señor, que resuelvas los asuntos de arrepentimiento y perdón en todos los sentidos. Te ruego, Señor, que hijos vuelvan a casa, por favor. Que padres reciban a sus hijos con amor. Yo te ruego, Señor, de manera especial que esta mañana tú, Dios Padre eterno, que nos está llamando para volver a ti, seas oído por corazones, que esta mañana alguien entienda que enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para buscarnos, para que sepamos que todo aquel que cree en ti se vuelve tu Hijo y tiene vida eterna. Dejamos de ser criaturas meramente y nos volvemos hijos tuyos. Si esta mañana hubiera alguien acá que dice: ya entendí qué significa Padre nuestro, ya entendí qué significa Abba Padre, ya entendí qué significa que Dios sea mi papá. Si hay alguien esta mañana que dice: yo me entrego a Jesús, porque yo quiero ser hijo de Dios, no criatura de Dios, hijo de Dios. Si hay alguien esta mañana que dice: me arrepiento y me entrego a Jesús para que Él sea mi Señor y mi Salvador, ahí donde está, por favor, levanta tu mano. Hoy es tu día, hoy es el día, un día especial, Día del Padre. Hay alguien esta mañana que dice: yo me entrego a ti, yo creo en Jesús como mi único Señor y Salvador. Hay alguien esta mañana, hay alguien acá, hay alguien. Déjenos saber su decisión, si la ha tomado ahí en línea. Escríbame, mándeme una nota o mándela a la iglesia y le vamos a corresponder. Padre, gracias. Bendigo a cada papá en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Muchas gracias. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.